Bien, buenos días y bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar la Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso. Primero va a haber una intervención de su director, Aurelio López Tarruella, que es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. Y posteriormente tendremos una mesa redonda en la que vamos a abordar los modelos de negocio en el metaverso y sus aspectos regulatorios. Tiene la palabra Aurelio. Muchas gracias. José Manuel no lo ha dicho, pero la razón en que esté sentado y esté presidiendo esta primera mesa y después moderando es que el acto se celebra con colaboración del Instituto de Economía Internacional. Consideramos desde la cátedra, primero, que era necesario presentarlo en la Universidad de Alicante, lógicamente, donde tiene su sede, pero en segundo lugar era necesario hacerlo uniendo las tres entidades donde más o menos encuentra su seno, que es la Facultad de Derecho, la Facultad de Económicas y el Instituto de Economía Internacional, por el hecho de que algunos de los miembros pertenecemos a ese instituto. Por lo tanto, esa es la razón y yo estoy encantado de que sea la primera colaboración de la cátedra, por cuanto el mensaje más importante que deseo pasar es que estoy muy agradecido de tanta presencia y además de otras facultades, de la UIPO, muchas gracias Patricia, Juan, Carlos, que no me olvido, porque la idea principal a pasar es que la cátedra está aquí para colaborar, aparte de que haremos nuestras propias actividades, nos gustaría colaborar con todo el mundo, y a pesar de que es una cátedra enfocada en los aspectos jurídicos y éticos del metaverso, es necesario hacer investigación interdisciplinar, porque si no, no nos enteramos bien de qué es lo que estamos legislando. Por lo tanto, pues estamos de enhorabuena por la acogida y bueno, voy a dedicarle un tiempo muy limitado a mi exposición, por cuanto a mi modo de ver lo importante es de lo que vamos a hablar después. Siempre que estas últimas semanas hablo del metaverso con la gente, pues uno se da cuenta del desconocimiento. Yo ya no tengo ese desconocimiento porque necesariamente me he tenido que pegar una empollada de 3 o 4 libros, entonces pues ya sé de qué van las cosas, pero entiendo perfectamente ese desconocimiento que hay. Por lo tanto, la mesa redonda pues ya cumple ese propósito de hacernos ver en qué mundo nos estamos metiendo. Pero como digo, voy a dedicar esos 10 minutitos a hablaros de la cátedra, de dónde sale este proyecto, que como anunciaban los periódicos, pues la cátedra se creó el pasado mes de diciembre. Desde entonces hemos ido haciendo trabajo de cocina, sitio web, logo, constituir el comité científico. Y vamos a empezar nuestras actividades ya, hoy mismo, con esta mesa redonda, en Madrid el próximo miércoles y después ya en Barcelona con una conferencia más pequeña dentro de una jornada, y así pues en el mes de mayo pues ya empezaremos las actividades de verdad. Debéis saber primero de todo que la cátedra se enmarca dentro de un proyecto de la empresa Meta, que se llama el European Metaverse Research Network. Es decir, Meta lo que ha hecho ha sido financiar a 7 instituciones en toda Europa para que llevemos a cabo investigación interdisciplinar e independiente, totalmente independiente, en distintos aspectos del metaverso. Nosotros aquí en Alicante, pues por nuestro bagaje, ahora después hablaré de ello, pues nos ha correspondido los aspectos jurídicos de esa investigación, pero se ha creado ese network con el cual tenemos reuniones cada mes y del que van a salir actividades conjuntas que todavía no están decididas, pero ahí vamos a estar nosotros colaborando. Como decía, la Universidad de Alicante, por el bagaje que tenemos en esta materia de Derecho de Tecnologías de la Información, pues Meta España se fijó en nosotros. Como sabéis, el Magister Lucentinus tiene actualmente más de 25 años,
El equipo que estamos en la cátedra colaboramos en ese máster hasta el año 2019 y a partir de ese año, a partir del año pasado, empezamos una nueva aventura con el máster de Derecho de la Sociedad Digital. Además, hemos participado en, creo, tenemos aquí a los vicerrectores, a lo mejor me equivoco, pero creo que es el único doctorado europeo que ha asistido a la Universidad de Alicante, que fue sobre propiedad intelectual, el APNIS, donde de hecho todavía estamos, todavía se están leyendo tesis doctorales. Por lo tanto, nos da un bagaje interesante, pero no quiero descuidar tampoco el resto de instituciones que conforman el ecosistema digital de la provincia de Alicante, que han contado también a que nos eligieran, y sin duda alguna el hecho de tener EWIPO en Alicante también ha contado en ese sentido. Los objetivos de la cátedra los he mencionado antes, de pasada, es fomentar la investigación sobre el marco regulatorio actual, y a mí me gusta resaltar que es en dos vertientes. Por un lado, la vertiente de los ciudadanos, analizar si la actual regulación garantiza una protección adecuada de los ciudadanos en el metaverso, pero también la segunda vertiente, me parece importante, que es analizar si ese marco regulatorio ofrece la seguridad jurídica necesaria que requieren los emprendedores digitales para desarrollar tecnologías relacionadas con el metaverso y también para expandir sus actividades a este nuevo medio. Para cumplir con estos objetivos tenemos diferentes tipos de actividades programadas. En primer lugar, vamos a organizar webinars que en principio, ya les digo que las cosas evolucionan de formas inesperadas. En principio habíamos pensado en hacer un webinar cada 2 meses, pero ya están saliendo más. Es decir, ya probablemente nos planteemos en 3 webinars antes de verano. Esos webinars, la manera en que los hemos planteado es invitar a un profesor de reconocido prestigio a nivel europeo que escriba un paper sobre alguno de los temas que vamos a investigar en este primer año, y después ese paper lo presentará en ese webinar junto con otras 2 personas expertas en la materia que le darán su opinión con el fin de mejorar ese paper que posteriormente el profesor podrá publicar en revistas de prestigio o como él considere. Esos webinars, como digo, teníamos pensado hacer 6 al año, 2 de manera cada 2 meses, pero como digo, probablemente, por lo que estamos viendo, pueden que salgan más. Además, tendremos una conferencia anual que se celebrará el mes de noviembre, aproximadamente, octubre-noviembre, los 2 años que en principio tiene de duración la cátedra, y, como ven en el punto tercero, hablo de colaboraciones paralelas. ¿Por qué? Porque si bien esto que acabo de decir de los webinars y la conferencia anual vendría a ser el backbone del proyecto, el núcleo del proyecto de la cátedra, sin duda alguna consideramos que es necesario contactar a muchas otras entidades que están trabajando también con temas relacionados con el metaverso, que no son necesariamente entidades jurídicas, y colaborar con ellos es la mejor manera de actuar, para tener su input y también para poder ofrecer desde la cátedra conocimiento a esas otras asociaciones. Quien dice asociaciones dice también a departamentos de la Universidad de Alicante. No somos ni mucho menos los únicos que estamos investigando metaverso, nosotros lo hacemos desde el punto de vista jurídico, en la Facultad de Derecho hay mucha gente, sino en otras facultades pues también están teniendo aproximaciones a el metaverso. Y esperamos que estas investigaciones, como he dicho antes, redunden en publicaciones que favorezcan la discusión acerca de estos aspectos jurídicos del metaverso. Bien, en la primera reunión del comité científico de la cátedra decidimos
6 líneas las tenéis ahí. Hay una primera línea que se refiere a los llamados European Digital Acts, es decir, las leyes digitales que la Comisión Europea ha propuesto en este periodo de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, y queremos analizar si esas normas que acaban de adoptarse están adaptadas al metaverso. Después hay una segunda línea referida a identidad digital en el metaverso y en concreto a los avatares, es decir, esas representaciones que vamos a tener los usuarios en el metaverso con las que vamos a actuar. Habrá una tercera línea que es específica de una materia que tiene una gran relevancia ahora y que la va a tener mucho más en el metaverso, que es la protección de datos personales. La cuarta estará referida a moderación de contenidos, donde ya no hablaremos de moderación de contenidos, sino que hablaremos de moderación de comportamientos en el metaverso. Una quinta línea de acción analizará los mundos virtuales como mercados, por ejemplo, el concepto de propiedad en el metaverso, que si existe o si hay que crearlo. Y una última línea será ciberseguridad en el metaverso. Bien, estas líneas de acción son las que queremos trabajar y por lo tanto lo que vamos a intentar es que esas colaboraciones de las que hablaba antes se puedan enmarcar en cualquiera de estas líneas de acción, que en cualquier caso, como podéis ver, son suficientemente amplias como para aceptar prácticamente todo. Bien, ya por poneros algún ejemplo, os decía que probablemente organicemos 3 webinars para antes de verano, uno sobre una perspectiva ética del metaverso, que será con el que empecemos, que está previsto para el 22 de mayo, esto que os estoy dando es como la primicia, y todavía está por cerrar, pero que sepáis que por ahí pueden ir los tiros. El 29 de mayo tendremos el webinar de la primera de esas líneas de acción de las que hablaba, de las leyes digitales europeas, y el 26 de junio, antes del parón por el verano, tendremos un webinar sobre avatares y identidad digital en el metaverso. Bien, detrás de mí, sin duda alguna, hay un equipo al que le tengo que dar las gracias por dejarse engañar para esta aventura, sin el cual esto no hubiera salido. Meta, cuando empezamos a negociar, quería ver qué había detrás, y en ese sentido, pues, he intentado rodearme de los que considero personas más apropiadas para esta aventura, personas que son expertas en derecho digital, e incluso que van un poco más allá de derecho digital. No las voy a nombrar, están ahí sus nombres, como pueden ver ustedes, no solo son personas, no solo son españoles, sino que también hay europeos, por cuanto, como he dicho, el proyecto es a nivel europeo. Y bueno, pues ya, como os digo, tuvimos una primera reunión donde decidimos la línea de acción y estamos constantemente en contacto para preparar estas actividades. Como digo, esta idea gustó mucho a Meta porque le da mucha consistencia al proyecto. Tenemos una visión interdisciplinar, de apertura, openness, que dirían los ingleses. No sé si apertura nos recoge, ¿no? Pero cuando digo apertura a ideas frescas, reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de la cátedra. Somos de derecho, aquí probablemente uno piensa que somos extremadamente formalistas por ser de derecho. No, por favor, queremos las ideas más disparatadas posibles para empezar a trabajar. A mí se me ocurren muchas que no tienen que ver con el derecho y espero que surja. Y sin duda pienso que hay que buscar sinergias y colaboraciones de la cátedra con otras entidades, tanto de la universidad como fuera de la universidad, para que todos nos aprovechemos de esta magnífica oportunidad. Quiero acabar con el comienzo de un libro que a mí me ha iluminado bastante, de Matthew Ball, que lo recomiendo, es uno de los que me he tenido que empapar, como decía, para saber de qué hablo, que nos dice: la tecnología a menudo da sorpresas,
que nadie predice. La frase no es de Matthew Ball, ya os lo digo. El libro empieza así, pero no es suya, y él lo reconoce. Pero los desarrollos más grandes y fantásticos se prevén a menudo con décadas de antelación. Bien, ¿por qué he traído esta frase? La traigo porque doy mi experiencia, que puede ser la misma que otros académicos de otras disciplinas. En el mundo jurídico llevamos 5 o 6 años viviendo a pie cambiado, es decir, nos vienen los cambios tecnológicos y primero uno se siente frustrado, después se recupera de la frustración y dice, venga, voy a ponerme al día con estos temas, a ver cómo se regulan. Y de repente te vuelve a venir un cambio y dices, me cago en la leche, ahora me tengo que volver a poner al día. Bien, ahora ha llegado otra vez la necesidad de ponerse al día, pero en esta ocasión se presenta de una manera diferente, porque el metaverso del que vamos a hablar, aunque yo soy de los que dice que ya existen protometaversos, cada uno por su lado, ese metaverso del que se habla con mayúscula, por decirlo así, todavía no existe, es decir, está por hacer, con lo cual, por primera vez en mucho tiempo, tenemos la posibilidad de pensar bien las cosas, de cómo modificar la legislación para que esto dé resultado. Sin más, ahora yo me retiro, vamos a aprender con la mesa redonda que tenemos preparada. Yo os invito ya a visitar la página web de la cátedra, que ya funciona, aunque en modo todavía beta, pero ya la podéis visitar y poco a poco iremos añadiendo ahí todas las actividades que hagamos. Si tenéis preguntas, yo creo que es mejor que las hagamos al final y en todo caso también las podemos hacer en el aperitivo. Ya me conocéis, soy muy fácil de contactar y de engañar para proyectos. Muchas gracias. Pasas tú la presentación de las preguntas, ¿vale? Sí. Desde... Mira, como es de aquí, te la dejo a ti. Pero porque no he visto... Yo lo preparo. Vale. Cambiar. Bien, vamos a empezar con la mesa redonda. Igual que le ha pasado a Aurelio, aunque en mi caso con bastante más precipitación, yo también he leído bastante sobre el metaverso en los últimos días y particularmente he leído un capítulo escrito por algunos de las personas que nos acompañan aquí que a mí me ha parecido muy ilustrativo y que os recomiendo, muy didáctico para alguien que no es experto en estos temas. En este libro se cita una definición de metaverso que en 2020 realizó precisamente... Perdona, pero es que no. Sí, que realizó precisamente Matthew Ball. Matthew Ball habla de una red expansiva de mundos y simulaciones 3D persistentes y renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de forma síncrona por un número muy grande, casi ilimitado de usuarios, cada uno de ellos con un sentido individual de presencia. Estas definiciones, a quienes están familiarizados con el metaverso, les parecen definiciones muy obvias y muy fáciles de entender la primera vez que uno las escucha. Este libro es un libro de 2020. En 2021 Microsoft utilizó ya el concepto de metaverso como paraguas para algunos de sus servicios y herramientas y muy poco después Facebook cambió su nombre a Meta, que, como ha dicho Aurelio, ya sabéis que es la empresa que patrocina la cátedra que presentamos hoy. Para los no iniciados, el metaverso sería un espacio virtual, tridimensional, que ofrece una realidad inmersiva de la que los usuarios disfrutan gracias a tecnologías que ya existen, como la realidad virtual, la realidad aumentada o el Internet de las cosas. Es un espacio en el que los usuarios
pueden crear nuevos elementos, son elementos que perviven más allá del concepto de sesión. Los usuarios pueden interactuar con otros usuarios y con el entorno a través de avatares, y tienen también la capacidad de transformar las experiencias que viven. Esto es muy significativo, porque no hay un abanico predefinido de opciones que puedan experimentar. Como veremos, en este espacio tecnológico tienen un papel muy relevante otros elementos como el blockchain, como la Web3, y los expertos suelen destacar 3 atributos fundamentales de los que vamos a hablar durante esta mesa redonda, que son la persistencia, la sincronización y la interoperabilidad. Se trata de una realidad que estoy seguro de que nos despierta muchísima curiosidad a todos nosotros. Estoy seguro de que cuando salgamos de esta sala tendremos una idea mucho más clara de qué es el metaverso, cuáles son las principales dimensiones, cuáles son sus desafíos, cuáles son los aspectos más controvertidos, que tiene muchos aspectos bastante controvertidos, que hacen que, estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras tengáis una visión bastante escéptica sobre el metaverso. Es algo que ocurre con frecuencia y que yo espero que se vea influida esa opinión por lo que vamos a hablar hoy. Particularmente nos interesa saber qué papel tendrá el metaverso en los próximos años en el mundo de la empresa. Ya os voy a presentar, si me lo permitís, a las personas que nos acompañan. En primer lugar, a mi izquierda, Luis Ignacio Vicente del Olmo, que actualmente es director de innovación de ASTI, que es una empresa de ingeniería de robótica móvil, y consejero estratégico de Pons IP, que es la compañía líder de consultoría en propiedad intelectual en España. Anteriormente trabajó durante 30 años en Telefónica como responsable de gestión de I+D y patentes, y ha colaborado con distintas organizaciones internacionales en los temas de los que vamos a hablar. Tiene una formación muy amplia, es ingeniero industrial, es doctor en física y además tiene estudios de grado y posgrado en economía de las telecomunicaciones y análisis y gestión de ciencia y tecnología, entre otros aspectos. Luego en el centro tenemos a Carlos Kuczkowski, que es cofundador de Qcentrate, que es una empresa en la que convergen la tecnología cuántica y la Web3. Carlos cuenta con una trayectoria también muy dilatada en múltiples proyectos y empresas, donde ha ocupado puestos de responsabilidad centrados en la transformación digital y en nuevos modelos de creación de valor impulsados por la tecnología, la ciencia y los datos. Fue, por ejemplo, responsable de I+D en el BBVA, donde contribuyó a la transformación de la entidad en un banco digital global. Su formación inicial la realizó en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y en tercer lugar, en el extremo de vuestra derecha, Rodrigo González Ruiz es socio del área de Derecho Digital de Deloitte Legal, donde está especializado en materias relacionadas con la protección de datos de carácter personal y en la consultoría y auditoría en privacidad, lo que incluye el diseño e implantación de políticas, procedimientos y medidas de seguridad en los 3 ámbitos de aplicación: el jurídico, el organizativo y el técnico. Rodrigo es licenciado en Derecho por la Complutense. Como veis, se trata de personas muy cualificadas, que además tienen perfiles bastante complementarios, lo que yo creo que va a ser muy interesante en esta mesa redonda. La conversación la vamos a articular en torno a 4 grandes cuestiones que hemos acordado previamente. Sobre cada una de ellas, ellos hablarán con bastante brevedad. Les insto a que sea con brevedad para que podamos dejar unos minutos al final de la sesión, de forma que quienes nos acompañáis hoy podáis hacer preguntas o realizar las consideraciones que consideréis oportunas. Ya sin más dilación, comenzamos. La primera de la pregunta es bastante obvia, es ¿qué es el metaverso para cada uno de vosotros? ¿Y en qué se diferencia el metaverso de la realidad virtual y los mundos virtuales que ya existen, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, con los cuales muchos de vosotros estaréis familiarizados? Pues bien, como queráis. Pues si queréis, empiezo yo. Bueno, primero, muchísimas gracias pues, a la propia cátedra, que tengo el honor de ser miembro del comité científico, Manolo, Aurelio. Sabéis que es un placer venir hoy a Alicante. También muchas gracias a todos los presentes, especialmente a la UIPO, que también sé que es ahí, un organismo que siempre he tenido también pues, cariño en ese sentido. Contestando brevemente y haciéndote también caso al moderador, muchas gracias también. Permitidme en un minuto contar una anécdota. Yo estaba en el equipo que trajo Internet a España, en Telefónica, hace ya 32 años. En aquel momento no nos planteábamos, obviamente, cuáles eran los impactos jurídicos de Internet. De hecho, seguramente pues, las empresas de Estados Unidos
pues nos adelantaron, aunque en España tuvimos la primera red de comunicación de datos del mundo, pero bueno, obviamente no supimos aprovechar la oportunidad. Hace en torno a 16 años ya llegaron las redes sociales, ya empezamos a hablar mucho del derecho digital y nos dimos cuenta ahí que al menos teníamos los temas de privacidad y los datos personales. Y yo creo que ahora mismo, pues se cumple otra vez esa hora, 16 años, y estamos ante otro fenómeno que va a revolucionar Internet. No sé si al final tendremos realidad aumentada o no, lo podremos discutir ahora, pero sí estamos ante una nueva evolución de Internet similar a cuando llegó el smartphone en 2007. Esto ocurre porque también tenemos pues ya encima de la mesa algunas tecnologías relevantes como la inteligencia artificial, las nuevas comunicaciones con el 5G, la capacidad de computación, la propia realidad aumentada, y esto hace que estemos en ese momento de evolución de Internet. Entonces, siguiendo esa definición de Matthew Ball, y ahora desarrollaremos, entiendo también con el resto de los ponentes, si estamos hablando de algo que en principio es interoperable, lo mismo que es ahora mismo en las redes de comunicación. Si es 3D, porque ya, si os dais cuenta, Internet en este momento es 2D, o sea, estamos acostumbrados a comprar en una lista de cosas, pues ¿por qué no ya a través de determinados dispositivos entrar con algo así como un supermercado virtual? Es un sitio donde es posible que haya muchos usuarios simultáneos. Ahora mismo, confieso que muchas veces en las propias redes de comunicaciones, cuando en el Fortnite pues juegan cientos de personas a la vez, en el fondo lo que están haciendo es jugando en diferentes bloques. O sea, es muy difícil todavía llegar a latencias o a redes que permitan, si yo disparo a alguien en Fortnite, pues casi de manera simultánea una persona que está en Japón pueda jugar exactamente pues con latencias de milisegundos. Lo mismo no ocurre. También con mi experiencia en la industria, pues ahora mismo necesitamos mundos virtuales en el que las cosas pasen, insisto, en esos milisegundos y no obviamente solo en segundos, ¿no? Entonces estamos yendo hacia ese camino. Y también, por dar otra característica en esta primera intervención, si estamos hablando de esa continuidad y persistencia que estábamos comentando, eso significa que si yo estoy en un videojuego, que seguramente, te lo decíamos, será de esos protoversos que comentaba también Aurelio, o sea, ya en el mundo del videojuego está ocurriendo algo que ya se parece a lo que va a ser el metaverso. Tenemos cosas como Roblox. Solamente ustedes, muchos no conocerán Roblox, pero el 75% de los niños de 9 a 12 años en Estados Unidos son usuarios habituales y diarios de Roblox y compran cosas con 10 años en Roblox, eso ya para otra discusión. Entonces, cuando compras algo en una página de este tipo, en Fortnite, y compras una chaqueta, pues obviamente lo que quiero es que esa chaqueta también la pueda usar en una videoconferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de persistencia, hablo que cada vez que me conecte, pues yo pueda utilizar mi chaqueta y que esa chaqueta a su vez la pueda utilizar en otro juego. Para eso es necesario pues tener una interconexión, es necesario tener formas de pago, es necesario tener una identidad, y esos son los debates que estamos ahora mismo pues intentando liderar desde iniciativas como la cátedra, y en este mundo, siempre entre el mundo jurídico y el mundo tecnológico. Por ahí esos son los retos que en este momento estamos lanzando. ¿Qué te parece, Carlos? Pues me parece súper interesante. Echando un ojo para atrás, intentar definir qué es el metaverso ahora me ha parecido muy interesante cómo las grandes tecnologías de impacto hay que moldearlas, guiarlas y liderarlas para que tengan el impacto adecuado. Cualquier definición que pongamos del metaverso ahora probablemente o no va a ser adecuada o no somos conscientes de lo que implica. Si pensamos en la definición de metaverso que has puesto, que es muy buena, un espacio interoperable en tiempo real renderizado en 3D, puede ser una utopía espectacular, una distopía enorme. Entonces, en mi experiencia también, cuando te pones a leer qué es Internet, que es un conjunto de redes que son capaces de enviar paquetes de manera no es persistente, sino de manera confiable, que llegando unos a otros, decimos, esa definición de Internet es Facebook, Meta, esa definición de Internet es aplicaciones de bancas o un videojuego, y dices, no es lo que está por encima, ¿no? Entonces, mi punto es que probablemente vamos a ver un montonazo de definiciones de qué es el metaverso. Yo creo que, desde mi punto de vista, es un espacio de intercambio de información, colaboración interoperable, persistente y en 3D. Y desarrollo los puntos. Interoperable es porque yo tengo que ser capaz de mover mis cosas entre ellas mi identidad con privacidad entre un espacio y otro. Para mí el mayor cambio que vamos a ver es la interacción en 3D, y lo ha comentado brevemente Luis Ignacio, pero para mí es fundamental y siempre pongo últimamente el mismo ejemplo. Y yo empecé haciendo videojuegos, mi primer trabajo serio. Interactuar en 3D es totalmente diferente como vemos ahora cuando estamos interactuando los últimos 20 años, que se ha definido un estándar que es 2D. Internet lo vemos en fichas, comentarios, nombre, autor,
estrellitas, por así decirlo, ¿no? Y ya tenemos una estructura de asimilar información muy común. 3D abre un espacio enorme a que por unidad de golpe de tiempo puedes asimilar e intercambiar muchísima más información. Para mí ya solo con eso es un cambio, podríamos decir, como dicen los americanos, 10x. Pensando que vamos a fallar en todo lo que vamos a definir del metaverso, para mí los puntos fundamentales es el tema de 3D, la interacción, la parte de interoperabilidad con tu identidad, con privacidad, y luego cómo vamos a fallar de manera enorme en predecir cualquier cosa que veamos, porque estamos en un momento de convergencia exponencial, que es una palabra que se repite mucho, pero cuando piensas en un gemelo digital con Internet of Things también es un protoverso, que se va a unir también con conexión de datos, inteligencia artificial y algoritmos o tecnología de seguridad cuántica. Entonces, todo eso vamos a empezar a ver como un metaverso es algo definido que tiene avatares que funcionan de manera autónoma que representan a un individuo, a un grupo, pues probablemente lo veremos. ¿Cómo le metemos en una definición? Volviendo, para mí lo más importante ahora del metaverso es intentar minimizar las externalidades negativas que vamos a poder crear. Y también pongo otro ejemplo últimamente hablando con gente, que es los grandes líderes de las gafas que vemos ahora, que estamos también todos, en muchos casos, criticando por las externalidades negativas que han creado. Creo que estoy convencido que ninguno de ellos quería crear estas externalidades negativas que estamos viviendo ahora, ¿no? Manipulación de elecciones democráticas, cambios de comportamiento. Entonces, creo que hay que poner una guía muy buena de qué queremos conseguir de cosas malas y qué externalidades negativas tenemos que intentar evitar. Y, por último, intentar conseguir lo que tenemos ahora más a mano, que para mí el metaverso tiene dos cosas fundamentales a conseguir a corto plazo, y corto para mí son 5 o 8 años. Es aumentar nuestra capacidad de colaboración. No sé si habéis planteado qué es colaborar en 3D, y para mí la definición es cualquier cosa que te dé un cambio diferencial a una reunión en videoconferencia actual. Y la segunda, la capacidad de formarnos y de transmitir conocimiento en 3D. Y muchos de aquí que estamos en una universidad y un centro académico, es espectacular el potencial que tiene de poder formar y compartir en espacios que te da esa visión 3D. Y os pongo el último ejemplo. Yo como ingeniero, para mí hubiera sido un sueño entender conceptos matemáticos complejos de cálculo o de simulación con espacios 3D simulados. O sea, me imagino otro tipo de formación y de entretenimiento. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Y buenos días, muchas gracias por la presentación. ¿Dónde se pone? ¿Ya se pone? Me lo tengo que acercar. Vale. Está bien, ¿no? Ya se me oye. Gracias a la Universidad de Alicante y a la cátedra, y particularmente a Aurelio y a Manuel por la invitación. Y cojo un poco el hilo de Carlos y también de Aurelio en cuanto a que si nos vamos al concepto parece que tenemos que ir a las películas de ciencia ficción o los libros de ciencia ficción, casi, en mi teoría, décadas, casi serían 3 décadas, ¿no? 30 años después de que en los libros de ciencia ficción o las películas se plantean este tipo de cuestiones como los universos virtuales, se empiezan a hacer realidad después de 30 años, ¿no? Y es verdad que el concepto se acuña en 1992, en un libro que se llama Snowcross, donde en los inicios se denominaba este universo virtual como el metaverso. Pero ¿cómo lo definimos ahora? Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa que es difícil encontrar una definición que de manera completa integre todas sus características. Lo cierto es que el ecosistema que tenemos actualmente y la tecnología nos permite hablar de posibilidades dentro de un mundo virtual. Pero la definición es casi la descomposición del metaverso en los protometaversos, o en estas plataformas metaversas, o en las propias tecnologías, hablando de que yo creo que hay como 4 plataformas o, si queréis, aplicaciones principales, que ya les habéis comentado vosotros, ¿no? Pero que sí que conforman las columnas básicas de este concepto del metaverso, y son la autonomía, la realidad aumentada, viviendo en un mundo real, empiezo a interactuar con la realidad aumentada, con 2 aportaciones de valor, que por un lado tenemos lo fantástico, la fantasía, el juego, y por otro lado tenemos la conveniencia de información desde el punto de vista que nos puede aportar muchísima información en el mundo virtual, en el mundo real, el mundo virtual. Por otro lado, si queréis, las redes sociales, o el compartir la vida dentro de las plataformas desde el punto de vista puramente digital o virtual,
lo que hace ya empezar a confundir la personalidad real con el yo ideal o con la persona ideal, restándole el yo no tan ideal o que no quiero ser y pasar a exponer una imagen dentro de ese universo digital o virtual pues que se corresponde con un avatar o una identidad, que justo lo comentaba Carlos, que ya no sabemos muy bien si tiene mucho encaje con el ámbito puramente regulatorio, luego lo hablaremos. También están los mundos espejos como columna de esta definición por desintegración del propio metaverso, que permiten, y que ya los tenemos hoy en día en todos nuestros aparatos móviles, como es el uso de los navegadores, que reproducen en espejo de manera virtual el mundo real, prácticamente o casi al detalle, que combinados con la reproducción por otras aplicaciones, por ejemplo, de estructuras en el mundo inmobiliario, convierten el mundo virtual en un espejo del mundo real. Y por último, como también comentabais, el mundo de la realidad virtual, que al final son como mundos, si me permitís la expresión, inventados sobre la base de experiencias reales y que permiten la interactuación pues en mundos o en conceptos de 3 dimensiones y que la experiencia de usuario pues la mejora extraordinariamente, sin perjuicio de que todavía hay algunas plataformas dentro de este espectro que nosotros denominamos el metaverso, en los que todavía no es posible entrar o interactuar con este tipo de hardware, de gafas de realidad virtual. En conclusión, y un poco siguiendo la línea de lo que estabais comentando, es una expansión, una nueva versión, una sofisticación de Internet, ya que si cogemos los papeles de hace 20 años, cuando se estaba hablando del inicio de la madurez de Internet y sustituimos la palabra Internet por metaverso, casi estamos llegando a los mismos riesgos, las mismas preocupaciones, el mismo concepto y probablemente las mismas preocupaciones desde el punto de vista de regulación y jurídicos. Muy bien, muchas gracias. Os estáis ajustando muy bien al tiempo, de manera que probablemente sí podremos tener ese espacio de diálogo posterior. Uno de los aspectos más controvertidos es qué modelo debe seguir el metaverso, si un modelo centralizado o descentralizado, y este segundo concepto de modelo descentralizado está ligado a la Web 3. Entonces la pregunta que teníamos aquí es una pregunta doble: modelo centralizado o descentralizado. En el caso de que vayamos a este modelo de Web 3, ¿hay cambios regulatorios que deben acometerse ya o en el futuro próximo? Muy bien, pues bueno, también empiezo yo y me voy a centrar sobre todo en la primera pregunta, centralizado versus descentralizado, y después si quieres temas de Web 3, vale, lo dejo a vosotros que también sois especialistas. Claro, lo que estábamos hablando en esa definición del metaverso es, estamos un poco resumiendo a lo mejor lo que estábamos comentando hasta ahora, es decir, estamos hablando de la evolución de Internet, que eso se llame metaverso o no, lo que está claro es que Internet va a seguir adelante, se va a basar en estas nuevas tecnologías que va a permitir hacer cosas que ahora mismo no tenemos, pero desde el punto de vista, digamos, regulatorio, jurídico, que es lo que nos preguntas, y estamos aquí, obviamente, en una facultad de Derecho, tenemos que ver los acuerdos entre las partes que se tienen que decir o tienen que evolucionar respecto al derecho digital actual en este nuevo entorno, ¿no? Entonces ahí se vuelven a plantear debates, como comentaba Rodrigo, que ya teníamos a mejor al principio de Internet, pero que con estas nuevas tecnologías tiene sentido replantear. Uno de ellos es la propia interoperabilidad, como estábamos comentando. Al final, pues las redes de comunicaciones pues al final son obviamente interoperables por definición, pero hoy en día pues tenemos esos protometaversos que ahora mismo no están conectados. No sabemos hablar de muchas internets, hablamos de un único internet, lo que pasa es que hay aplicaciones, tenemos que ver cómo se interopera aquí. Incluso más allá de si al final si utilizamos realidad aumentada o no, la gran discusión regulatoria que hay detrás de este modelo centralizado o descentralizado, ¿no? De hecho, al final pues está surgiendo una cosa que se llama organismos autónomos descentralizados, DAOs, que si no lo conocen pues será una palabra que escucharán mucho en el mundo del derecho en los próximos años, que sean esos organismos independientes que, basados en tecnologías como el blockchain, pues van a permitir
pues que determinados individuos, en base a algo parecido a los smart contracts basados en blockchain, puedan tener cierta regulación. Y claro, aquí entramos ya en un debate controvertido, ¿no? Internet es obviamente algo centralizado, que surge, de hecho, las direcciones IP de Internet, pues define un organismo ICANN, muy controlado por Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos en ese sentido. Y ahora, pues si la alternativa es que unos organismos autorregulados van a gestionar determinadas partes de lo que llamamos metaverso, pues que ahí entra la discusión, ¿no? Hay quien está empezando, obviamente, a exigir transparencia a estos mecanismos. Por otra parte, llegas a la conclusión, dices, casi es mejor que sea un mecanismo centralizado por el que conozco que no un mecanismo descentralizado. Pero, bueno, puede haber algunas cuestiones, incluso desde el punto de vista de determinados modelos de negocio, desde el punto de vista más práctico, tecnológico, que sí nos pueda llevar a esos organismos descentralizados. Al final podemos imaginar una parte centralizada y otra descentralizada dentro de un modelo más global, pero la discusión va a estar ahí, porque al final vamos a tener que regular cómo funcionan estos organismos descentralizados para asegurar, en línea con lo que comentaba Aurelio de los objetivos fundamentales de la cátedra, cuáles son los derechos de los ciudadanos que tenemos que garantizar incluso a través de estas DAOs, y ese es el debate que tenemos en ese momento. A mí me cuesta ver en este momento que se generalice estos modelos descentralizados, pero obviamente en determinados ámbitos yo creo que va a ser posible. Y dando paso, cuando hablamos de Web 1, sería esa web, digamos los más mayores lo conocemos, esa web que empezamos a crear en España, de simplemente recibo información. La Web 2 sería cuando ya pues nosotros también somos parte del producto porque estamos interactuando y en principio, como comentaba Rodrigo, se basa en esas redes sociales fundamentalmente, y la Web 3 en la que con el apoyo de blockchain permite estos mecanismos pues más distribuidos o descentralizados. Y uno de los grandes especialistas de Web 3 del país es Carlos, o sea que te dejo la palabra. Apasionado, que nunca especialista. En el 2017, con curiosidad con varios colegas conocidos y por tener a varios amigos muy aburridos de hablar del tema, montamos un meetup que era el mundo descentralizado, con la intención de hacer una DAO, una Decentralized Autonomous Organization, en este caso era en Madrid. Intentamos plantear una cervecería artesanal descentralizada que terminó en una librería, ¿no? Sí. Después de leer, que es uno de los temas que me apasiona, y siempre cuando me puse a intentar estudiar economía digital como un ingeniero, me di cuenta que me tenía que poner a estudiar las bases de la economía tradicional y que muchas veces las preguntas, como has planteado, Luis Ignacio, son muy similares, o como tú comentabas, muy similares a hace 20 años. Creo que la parte de metaverso, una de las grandes cambios que vamos a tener es las nuevas formas de organización, y la evolución de cómo se crea, distribuye e intercambia valor. Eso que nos lleva, ahora mismo estamos llamando descentralizado federado, creo que la discusión va a ser, y hay discursos muy interesantes cuando pasaron de los ingenieros a los abogados en descentralizaciones, conceptos como descentralización necesaria o evolución de federado a descentralizado. Hablando de DAOs, en mi vida corporativa intentamos montar una FAO en una organización. ¿Por qué? Porque hay instituciones reguladas que nunca van a ser descentralizadas durante probablemente mucho tiempo, ¿no? Entonces, la gente pone mucho foco en la de descentralizado y no pone foco en la de autónomo. Creo que vamos a ver una mezcla de qué instituciones tienen que ser federadas, con qué grado, qué instituciones tienen que ser descentralizadas, qué instituciones tienen que ser descentralizadas y de qué manera evolutiva, y luego cuáles tienen que ser autónomas o digitales, porque también asumimos que todas estas organizaciones son digitales. A mí me encanta también estudiar casos de cooperativas, y en muchos casos pensamos que, o una asociación, que ahora comentábamos, Asociación de Empresas Tecnológicas de Alicante, pensamos que esas asociaciones ya son digitales, y mi discusión es que son digitalizadas y desarrollo, ¿no? Porque tengamos PDFs o correos no significa que una organización esté digitalizada. No es digital, está digitalizada. Entonces creo que vamos a ver mucha evolución dentro de metaversos, cómo estas cooperativas digitales tienen conceptos de autonomía, tienen hombre y máquina, que ya lo veíamos en fábricas, pero las máquinas van a ser inteligentes y autónomas. Vamos a tener diferentes tipos de decisión y unión entre ellas. La regulación se tiene que adaptar, por supuesto, y las organizaciones se tienen que adaptar también a la regulación. Entonces vamos a ver una evolución, yo creo que preciosa, cómo lo que llaman la economía de los creadores con nuevos tipos de organizaciones permite crear una economía aumentada a nuestra economía física actual.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que pero es verdad que hay que encontrar el equilibrio, ¿eh? Ni tendremos una evolución completamente centralizada, ni una evolución completamente descentralizada. Es verdad que la Web3 parece que prevé, con el uso de la tecnología blockchain, como decía Luis Ignacio, y las criptomonedas, todos los activos digitales, los NFTs, y los EFTs, es decir, los fungibles y los no fungibles, hablando de criptomonedas, que se prevea una descentralización, por lo menos en la gestión de esos activos o de esas prestaciones de servicios. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que si estamos hablando de seguridad, ahora llega la computación cuántica y dejamos en manos de una comunidad autónoma, si queréis también autónoma y descentralizada, las cuestiones puras de seguridad, pues tiene ciertos riesgos, ciertos peligros. Hay que poner encima de la decisión sobre centralizado y descentralizado cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de consumo energético, que ahora está siempre encima de la mesa, ¿no?, de gobernanza. Por tanto, yo creo que encontrar ese equilibrio en cuanto a la decisión o al desempeño de las distintas aplicaciones va a ser lo básico. Y en cuanto a la regulación, que básicamente es lo que nosotros también le estamos dando una vuelta, hablando desde el punto de vista del metaverso, pues claro, yo creo que sí, que hay que adaptar, no encontrar regulaciones nuevas y demasiado innovadoras, pero sí adaptar las distintas regulaciones que nosotros tenemos en el ordenamiento actual al régimen que estamos comentando de nuevos conceptos, nuevas aplicaciones y nuevas herramientas en el metaverso, que muchas veces no encajan específicamente bien o particularmente bien. En el decálogo que nosotros, por ejemplo, manejamos, pues obviamente está la normativa de consumidores y usuarios. Se va a encajar más o menos igual en el ámbito que en el ámbito de Internet, partiendo de la base de que puede estar entrando en estas plataformas o en estos protometaversos pues personas y consumidores y usuarios de todo el mundo, por tanto habrá que adecuar esas normas, obviamente en materia de propiedad intelectual, y luego está el debate que planteaba también Aurelio sobre la propiedad intelectual, pero veremos a ver si aquí estamos hablando de propiedad de los distintos activos o de prestaciones de servicios, que ya hay algunas teorías que hablan de prestaciones de servicios prestados por medios electrónicos. Por tanto, yo no sé si soy dueño, titular o, desde el punto de vista jurídico, de los activos que manejamos dentro de estos mundos virtuales. Obviamente el ámbito de la competencia, que la Unión Europea ya está empezando a legislar, parece que con vistas en modular la competencia, ciberseguridad y seguridad en cuanto a proveedores esenciales dentro de o críticos dentro de estos mundos, donde lo digital, lo electrónico, lo telemático son críticos para el buen funcionamiento de las distintas aplicaciones. Propiedad industrial, aquí hay muchos expertos, más que yo en este ámbito, pero obviamente no va a ser lo mismo registrar una marca con una clase de Niza en el mundo real, de una chaqueta, que una chaqueta como una pieza de software dentro de los propios universos virtuales. La protección de datos es crítica, lo tenéis como un punto principal de la cátedra. El ámbito del derecho penal, cómo se va a articular, cómo se va a modular dentro del metaverso. Y hay muchas noticias sobre agresiones dentro del metaverso, cómo puede ser que un avatar me agreda a mi otro avatar digital o a mi identidad digital dentro de estos universos virtuales, ¿no? El ámbito financiero, la regulación financiera, si hablamos de monedas, de criptomonedas, de dinero, de medios de pago, de blanqueo de capitales, tendrá que ir adaptándose a las circunstancias particulares. Y por último, el ámbito del derecho procesal y el conocimiento de este ámbito por parte de nuestros jueces, que cada vez tendrán que estar pues más especializados en esta materia. Y en el ámbito laboral, que se nos olvida que ahora mismo estamos disfrutando en el mundo metaversico, empresas y usuarios, como decía antes, desde el punto de vista de la diversión, pero la tendencia es que también tengamos un ámbito laboral y de desempeño laboral dentro de estas plataformas, ¿no? Por tanto, la regulación
Tiene que haber cambios regulatorios adaptativos, desde mi punto de vista, pero desde luego sí que tiene que haber cambios regulatorios. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. La tercera pregunta que nos planteamos es el meollo de esta mesa redonda, en realidad, que es una mesa redonda sobre modelos de negocio. Nos interesa, yo creo que mucho a todos saber quién está haciendo negocio en el metaverso, cuáles son las tipologías de las empresas que están haciendo negocios y cuál es el futuro del metaverso en relación con el mundo de la empresa. Muy bien, pues si mantengo el ritmo y empiezo otra vez. Si pones la slide anterior, que has pasado, yo creo que la habíamos preparado para ese tema y yo creo que es relevante porque al final, o sea, la cuestión crítica, y yo creo que también es presente en alguna de nuestras respuestas, es qué es diferente el metaverso respecto al ámbito digital actual, ¿no? Y entonces, en modelos de negocio también ahí tenemos algunas diferencias. Esta es una slide que he preparado para esta sesión, o sea, puede ser discutible, pero sí quería simplificar los 3 ámbitos que tenemos de agentes hoy en día trabajando en lo que es el futuro del metaverso. Empezando por abajo tendríamos los operadores de telecomunicación, o sea, esas infraestructuras que van a permitir conectarnos, y ahí hace 2 semanas en el Mobile World Congress se anunció algo relevante, que a nivel regulatorio también es un cambio pues importante, promovido por la Comisión Europea, que llamaban Open Gateway, que es que puedas evitar la neutralidad de red, que ha sido algo presente en las redes de comunicación desde el origen, y puedas decidir que los bits de a lo mejor de una videoconferencia de Zoom van más deprisa que los bits de una llamada de teléfono, ¿no? Entonces, ahí va a haber un nuevo negocio para los propios operadores de telecomunicación que hasta ahora no estaban ahí entrando en esa posibilidad de priorizar determinados tráficos de red. En el ámbito intermedio tendríamos las plataformas como Meta, Google, que ahí es el gran negocio, como saben, del mundo digital. Todo el mundo quiere ser una plataforma, todo el mundo quiere ser Uber, Airbnb, que al final estamos distribuyendo a través de marketplaces digitales, a veces activos físicos. Y aquí en el metaverso, pues sí tenemos esa posibilidad de advertising, o sea, la publicidad seguirá siendo un gran negocio. Imagínense con sus gafas, ahí entrando por una avenida digital de una ciudad de determinado metaverso donde habrá muchos anuncios y puedas adquirir cosas desde el mundo digital al mundo físico. También obviamente habrá accesos premium. Y entonces estas plataformas también acabarán siendo garantes de esa identidad que decíamos, de esa persistencia. O sea, yo tengo una personalidad, un avatar, puedo tener 15, pero si quiero tener solo uno, lo puedo tener en las diferentes aplicaciones. Y por encima tendríamos pues las propias aplicaciones del metaverso. Y ahí venía con lo que comentaba ahora Rodrigo. Sí creo que obviamente empezamos por el ámbito lúdico, por el videojuego, seguramente ahora mismo sería lo más cerca a esos protometaversos que comentaba Aurelio, pero sí vamos a ver un cambio radical en el ámbito profesional. Obviamente todavía estamos lejos de tener gemelos digitales reales en la industria, pero cuando los tengamos será una de las grandes aplicaciones del metaverso. Yo quiero tener una visión digital de mi fábrica virtual y en esos ámbitos, también lo apuntaba Rodrigo, aspectos como la propiedad industrial, y hay grandes especialistas en la sala, sería relevante. O sea, al final, ¿qué pasa con mis datos que estoy convirtiendo en el metaverso? No hablo solo de datos personales, propiedad, hablo de datos no personales, que son los que a mí me interesan como industria, datos sintéticos. Estamos hablando del software, o sea, no olviden que en el fondo, cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de metaverso, en el fondo estamos hablando de software que hay detrás. Hablamos de esos, por ejemplo, los diseños industriales, por decir un ejemplo. Imagínense que en el metaverso no si tenemos leyes como la gravedad y la posibilidad de diseños industriales es magnífica, ¿no? O sea, puede hacer una silla que se sostenga en el aire, ¿no? Entonces, obviamente, para muchos de estos modelos de negocio y más allá de los propios contratos mercantiles, que como apuntaba muy bien Rodrigo, sí tenemos que tener claro quién es el propietario de cada uno de los activos que estamos intercambiando, porque además el modelo se va haciendo cada vez más sofisticado, ¿no? O sea, al final tenemos muchos entidades digitales que pueden ser propiamente digitales o pueden tener una relación directa con una entidad física. Puedo tener mis zapatillas o mi chaqueta digital que es copia de mi chaqueta física. Entonces esas interacciones entre los ámbitos físicos y los ámbitos digitales es fundamental. También, por acabar también esta intervención respecto a los modelos de negocio, también sobre todo si nos movemos en el ámbito industrial es muy importante saber qué está ocurriendo con las patentes, ¿no? Uno de los grandes debates que tenemos ahora mismo con las oficinas de patentes, con la EPO,
con los patent offices, cuando podemos patentar determinadas simulaciones en el ámbito digital, que en el fondo estamos hablando del metaverso, o cuando podemos, en principio, proteger pues, determinadas cuestiones que solo se van a dar en el metaverso y que pueden ser o no el espejo, siguiendo la nomenclatura que comentaba Ricardo, de algo que ocurre en el mundo físico. Aquí estamos viendo, como cuando ocurrió Internet y empezamos a hablar de invenciones implementadas en ordenador, pues que estamos aprendiendo con la propia jurisprudencia, pero creo que será fundamental, porque al final es posible que muchas de las máquinas que yo acabe teniendo en mi gemelo digital del futuro solo existan en ese ámbito virtual, que solo existan en el metaverso, y quiero asegurar que puedo tener esa propiedad. Tenemos como un como en los contratos tenemos un metaderecho, sometido al metaderecho y a la metajurisdicción, ¿no? ¿En qué jurisdicción sometemos eso? ¿Y cuál es? Eso ya lo teníamos en el ámbito digital. ¿Cuál es la territorialidad de...? Sí. ¿Continúo yo? Sí, por favor. Para intentar dar otro ángulo también a los modelos de negocio, creo que muchos de ellos van a ser similares a los que tenemos ahora, pero bueno, vamos a ver gente que busca oro y gente que vende picos, ¿no? Y vaqueros. Hay una parte para mí de las más interesantes de nuevos modelos de negocio, es cuando de pronto empezamos a generar infraestructuras digitales. A mí me marcó mucho cuando empecé a entender las UTEs y las carreteras, las infraestructuras que tenemos que pagamos entre todos y se organizan, ¿no? Y hay una discusión muy interesante, y para mí esto no es que Metaverso se encuentra Web3, sino es más Web3 se encuentra el Metaverso, ¿no? Web3 para mí es cómo de pronto la desalineación de incentivos que hay entre los usuarios, creadores de plataformas e inversores en plataformas sucede en los últimos años y se empieza a esquilmar por medio de datos a los que utilizamos redes sociales porque tienen que dar retorno a los shareholders. Como Web3 propone un modelo donde es más honesto y podríamos hablar mucho de la palabra honestidad, donde la distribución de ese valor se hace de manera más redistributiva. Y creo que esos modelos es lo que va a encontrar el metaverso. Pero entramos en otra discusión, que es hasta ahora el open source ha fomentado gran parte de Internet, y el open source se manejaba con lo que se llaman kudos, puñitos a la gente de construir un proyecto open source, y es como reputación, orgullo. Pero la gente está empezando a hablar que en Web3 y en metaverso tenemos que tener partes de Web3 y metaverso digitales que son organizadas de manera por protocolos, no tanto open source, y manejadas y coordinadas por DAOs, donde también se remunera a la gente. Entonces, con esto lo enlazo con los picos y palas, creo que va a haber un gran sector en dar servicio y necesidad a los protocolos que van a organizar partes horizontales de metaversos. Por otro lado, creo que lo relacionado con datos, identidad y reputación también va a ser una explosión, porque al final gestionar para qué, quién, a cambio de qué usa nuestros datos, es una conversación que tenemos en marcha, pero ahora se va a poder hacer más, o va a ser más relevante, va a haber más herramientas para utilizarlo. Y luego, por poner otro punto para mí muy interesante, es lo que se llama la economía de creadores, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy básicamente monetizando mi atención en las redes sociales para que me den publicidad, pero si quito publicidad tengo que poner otros modelos de negocio. Yo, si alguien saca una canción y yo recomiendo, como yo puedo programar todos los incentivos que hay, todos los rewards que hay, yo puedo decir que las primeras 100 personas que recomienden mi canción se van a llevar un 10% de las ventas durante 2 años, que habría que ver cómo se legisla. Y los siguientes 100, un 0,8, y puedo hacer una curva. Entonces, y ahí estoy ganando dinero como recomendador. Entonces, yo creo que en esa parte de cómo la economía de los creadores se asocia con gente que filtra qué contenidos veo y no solo me ponen en mi atención cosas para que compre, que sería para mí entre utilidad y manipulación, va a ser una gran línea. Interesante, ¿eh? Un caso de uso muy interesante. Los hay, yo creo que de todos los tipos, ¿no? Como algunos datos que os traía yo, si tuviésemos un eje de abscisas y ordenadas, donde está la inversión aquí y el nivel de adaptación por aquí abajo, obviamente los sectores que están más desarrollados arriba, aquí a la izquierda, pues son el de comunicaciones y tecnología, pero les siguen muy de cerca farmacia, retail, turismo, real estate, la evolución de casos de uso y de modelo de negocio en este mundo virtual. Hay de todo tipo, están sofisticados como el que comenta Carlos, pero básicos en cuanto a poner de forma cosmética o desde el punto de vista de marketing y de publicidad un terreno, como es famoso, ¿no? Una parcela dentro de alguna de las plataformas metaversas, hacer conciertos ahí desde el punto de vista de entretenimiento,
promocionar productos en el ámbito del retail, como NFTs, que algunas empresas, algunas marcas de ropa ya obviamente lo están desarrollando. La educación, por supuesto, no sé si es la Universidad de Stanford, ya tiene las clases virtuales dentro del metaverso, o de uno de los metaversos. En el ámbito de la fabricación, Fabril, del manufacturing, los coches, los gemelos digitales que comentabais justo ahora, en la salud. Hemos llegado al punto de generar un hospital para avatares, por si acaso tiene algún problema físico o psicológico el propio avatar. Hay casos de uso para todos los gustos. Y solo dos detalles para terminar en cuanto a los datos de la economía. En un análisis que nosotros hemos trabajado recientemente, creemos, es una estimación, que en el 2030 la economía relacionada con el metaverso podría estar en alrededor de un 9% del Producto Interior Bruto, donde el comercio al por mayor, la industria manufacturera, como os decía antes, ¿no?, y las actividades inmobiliarias forman los tres porcentajes más representativos. Y justo después está la educación. Dentro del ámbito del desarrollo o industrias que van a evolucionar dentro de este sector. Y ya para terminar, un detalle que me ha llamado mucho la atención de nuestro análisis es el crecimiento. Fíjate, no lo diría yo, pero el crecimiento en cuanto a la venta o a la transacción en los dispositivos de realidad virtual, que es lo que comentábamos antes. Todavía no es maduro ese hardware en el uso por parte de todos los usuarios, pero hablamos de un crecimiento en 2028, computado desde 2018 a 2028, de un 31% en el crecimiento de uso de dispositivos de realidad virtual, hasta 16 billones más o menos en cuanto a cifra de negocio global. Estos son datos como muy agregados, luego lo tenemos como más diseccionado y más profundo, pero son datos destacables en cuanto a la evolución económica, ¿no?, como hablábamos, o de la economía global del propio metaverso. Yo, en realidad, en esta pregunta, habíamos pensado dedicar un poco más de tiempo. Yo creo que estaría bien que dierais algunos ejemplos concretos de empresas concretas, que conozcamos qué tipo de acciones están realizando en torno al metaverso, no solo empresas de productos de retail, como hemos dicho, sino también las grandes plataformas, qué atención le están prestando a esta cuestión. Si pudiese extenderos un poco sobre con nombres concretos y productos concretos, servicios concretos, yo creo que sería bastante ilustrativo para todos nosotros. Muy bien, gracias ahí por la aclaración. Yo creo que, aparte del mundo de los videojuegos que hemos comentado, Fortnite fue quien promovió, cuando empezaba la pandemia, ese concierto de Taylor Swift, que decía que lo vieron cientos de miles de personas. En realidad no fueron cientos de miles a la vez, sino eran pues parceladas en grupos de 100, pero ahí se vio que los conciertos eran algo relevante y Fortnite venía del mundo del juego. Sí me quedo también en mucho de las marcas de lujo están avanzando en crear esa marca o esa tienda digital, digamos, porque al final, como podéis ver, que es muy natural vender a través del mundo digital pues servicios digitales que estamos acostumbrados a consumir. Pueden ser las canciones, y estoy pensando en Spotify, que en el fondo el gran reto de Spotify siempre fue el acuerdo con los proveedores de las cadenas justo de musicales, el mundo de los vídeos, que también obviamente se ha transformado, la forma en que estamos consumiendo imágenes, pero sí es interesante, y ya lo comentas, qué está ocurriendo con esa imagen digital del producto físico. Eso ha sido relevante. O sea, Nike compró la tienda de zapatillas, una de las primeras empresas que empezó a hacer imágenes digitales, porque hoy en día ya es posible, cuando compras determinados productos de Nike, pues te vende también la imagen digital de tu zapatilla y tu avatar puede tener sus zapatillas, ¿no?, cuando tiene piernas, que en algunos casos pues no hemos llegado todavía ahí, ¿no? Y entonces, ese es un caso, pero también por comentaros algo desde el punto de vista industrial. Como comentabas, yo ahora una de las responsabilidades que tengo, llevo el área de innovación de la parte de robótica móvil de ASTI, que ahora es ABB, también una de las grandes empresas de robótica europea.
Y ahí donde estamos viendo esas aplicaciones en el metaverso del gemelo digital que hemos comentado, ¿no? O sea, estamos hablando con muchos de los fabricantes de la industria para crear plataformas abiertas de datos, incluso que podamos intercambiar determinadas informaciones, porque yo lo que quiero es tener pues ese, digamos, orquestador en el ámbito industrial, que sería esa imagen, por un lado, que me permita hacer cierta planificación. O sea, cuando compro pues una determinada maquinaria, en nuestro caso una empresa robótica, pero pasará también cuando compre un piso o un apartamento o una casa a nivel urbanístico, pues quiero tener esa imagen digital, quiero a través de las gafas ya entrar para ver lo que voy a tener. Después quiero tener un mantenimiento en tiempo real, y el tiempo real, como hemos comentado, aquí es dividido. O sea, quiero ver en determinados dispositivos digitales qué está ocurriendo en la fábrica física, y sobre todo quiero hacer mantenimiento predictivo. O sea, quiero utilizar el metaverso para saber qué va a pasar dentro de 5, 6, 7 horas, 6 días, y que pueda predecir determinados cambios. Entonces yo creo que en el ámbito industrial, que es algo, en el ámbito digital, pues nos hemos quedado ahora solo en tener pues las típicas aplicaciones de IT, OT, o sea, sistemas de gestión, pues la aplicación del metaverso va a ser radical, y ahí se está invirtiendo pues muchísimos miles de millones por todas las aplicaciones industriales que estamos comentando. ¿Más ejemplos? Sí. A mí me ayuda mucho para estos ejemplos, sobre todo para saber cómo te vas a confundir cuando proyectas. Es ahí la tabla de eje X-Y de horizonte 1, 2 y 3, ¿no? Que es tecnología actual, evolución 5%, modelo de negocio, evolución 5%, 5, 10, nuevas tecnologías, nuevos modelos de interacción, y luego ya horizonte 3, que es lo complicado de manejar. Lo que estamos viendo ahora mismo en el metaverso, casos reales, que yo creo que todavía no está ganando, bueno, algunas compañías están ganando algo de dinero, es ahorro de costes o mejora de atención al cliente y lo desarrollo, ¿no? ¿Qué están haciendo algunas compañías? De pronto tengo más canales de venta con menos coste. Pues están haciendo compañías financieras, compañías de seguros, pongo mi sucursal y encima pongo un avatar que me da atención o con una persona detrás o con una persona simulada, lo que me permite ahora temas como ChatGPT evolucionado, pues estoy dando mejor calidad con menos coste. Otro tema es cómo puedo dar las compañías de moda, que si te pones a mirar el listado de compañías que están haciendo NFTs en Web3, pues sale yo creo que te diría el 80% de las compañías de moda del Fortune 500. Están experimentando porque ven que es muy interesante como en un modelo de generación de demanda, pues Facebook y Google, porque ahora estamos en el cambio de la ley de las cookies y estamos en un momento muy interesante con Apple, cómo se va a generar la demanda, están viendo que una hipótesis que la generación de demandas por comunidades, entonces están como evolucionando los modelos de programas de fidelización de manera aburrida. Y ahí, lo que te has dicho, las zapatillas de Nike y todo, pero yo tengo esto, más que un cliente, soy un miembro de la comunidad porque creo en los valores de la comunidad, que engancha lo que tú decías, como las comunidades o las marcas ahora, para tener un modelo de negocio, tienen que tener una misión y un propósito, porque es la manera de generar una comunidad y tener miembros de la comunidad y no solo clientes, ¿no? Entonces, ese segundo lado. Todo lo que tenga que ver entretenimiento, yo creo que va a ser mayor tracción de generación de ingresos. Los videojuegos generan más ingresos que la música y el cine. Y lo que está pasando ahora es que va a ser como una línea borrosa entre lo que es un videojuego y lo que es entretenimiento y lo desarrollo. Ahora mismo con gafas o sin gafas yo me puedo conectar con 4 amigos a ver una exposición de arte. Y encima esa exposición de arte la pueden personalizar para nosotros 5, según nuestras... Y vamos a par, estamos viendo como con mis amigos que a lo mejor están en Miami, que no les veo porque no pueden viajar, ¿no? Entonces, esa parte que es muy parecida a un videojuego, pero tiene otro tipo de contenidos, creo que va a ser de los grandes motores. Y luego por también los Digital Twins los has desarrollado muy bien, creo que es un cañón y va a ser gran parte de los modelos de negocio que estamos viendo, que llegaremos hasta el Digital Twin de la Tierra. Sí. Ahí está NVIDIA apostando un montonazo por hacerlo. Y por añadir un espacio nuevo, aparte del de la formación o educación, en los Digital Workspaces, que en español queda como más, en castellano más raro, ¿no? Espacios de trabajo digitales. Lo que has comentado para mí, Luis Ignacio, antes, es de los puntos más relevantes. Creo que es el 60% de las personas en Estados Unidos entre 8 y 15 años pasan su 80% de tiempo de libre entretenimiento en Roblox. Y cuando les preguntas qué están haciendo en Roblox, suelen hacer 3 cosas: o crear, que lo monetizan, y es que ves es interesante los ingresos, o jugar, o les preguntas, ¿qué están haciendo? ¿Estás todo el rato jugando? Y yo era muy jugón de pequeño, y dice, no, estoy hablando con mis amigos. Y hemos elegido un espacio muy bien para tener una discusión, que estamos aquí pasando el rato, lo que yo...
El punto es esa gente que ya lleva 6, 7, 8 años, ya podemos pensar que tenían 8, pero también los que tenían 16 hace 6, que ya es la nueva masa laboral, ¿cómo van a querer trabajar? ¿En un Zoom, un Meet, un Teams o en un Roblox parecido, ¿no? Entonces, creo que van a exigir, no solo exigir, sino van a crear esos espacios. Muy bien. No, sin duda, sin duda. Y es verdad que las compañías en el sector retail de la moda en España lo están haciendo extraordinariamente bien en el formato de posicionamiento. Es verdad que no es el negocio ni siquiera asimilable en términos de ingresos al negocio tradicional, pero lo están haciendo extraordinariamente bien en el posicionamiento de los mercados, en los universos, plataformas, proto-metaversos, plataformas metaversicas, como lo queremos llamar. Pero también hay dos ámbitos en los que globalmente, pero particularmente las compañías españolas, también lo están haciendo muy bien, ¿no? Y es en el ámbito del turismo, con desarrollos de realidades aumentadas y realidades virtuales, o posicionamiento también dentro de las distintas plataformas metaversas, y el sector financiero. Están siguiendo todos un mismo hilo o un mismo tendencia de posicionamiento también, no solo en la creación de fondos para inversión en compañías o iniciativas dentro de esta nueva tecnología, si le queremos llamar así, o conjunto de tecnologías que puede ser el metaverso, pero también en cuanto al posicionamiento de una oficina de relación con el cliente, como decía Carlos, desde el punto de vista financiero o de venta o de primer impacto de potenciales clientes dentro de estos mundos para la atracción de un conjunto más específico y mucho más joven de clientes o de potenciales clientes. Y para ello, pues oye, están generando un banco dentro de estas plataformas metaversas en el que tú puedes ir, al igual que vas a ver una exposición, como comentabas, pues oye, a ver cuáles son las características de un producto financiero, además de una forma mucho más amigable. También creo que una entidad financiera española muy relevante ha lanzado una línea específica de metaverso, donde plantean, además de la venta de los productos financieros, una parte de diversión, de conciertos, de exposiciones, de un café con los distintos asesores, que sea mucho más dinámico que la propia venta en las oficinas en el sector financiero. Por tanto, ahí casi todos los sectores los estamos como cubriendo globalmente, pero también en el ámbito nacional. Claro, yo ahí, si me permitís, claro, yo me imagino, como decía al principio de cuando creamos la web, pues venimos de un mundo que no era nada digital. Ahora ya es para nosotros muy natural buscar, incluso cuando voy a comprar algo o cuando voy a viajar, en esa búsqueda 2D que comentaba Carlos. Imaginaros, estábamos comentando que pasas al mundo 3D. O sea que al final estamos andando por una avenida digital y vamos entrando en diferentes tiendas, adquiriendo pues productos puramente digitales, productos físicos. Entonces yo creo que en la línea que comentas vamos en ese camino. Yo, como anécdota también, y siendo muy práctico, y una de las primeras tiendas que he visto, porque estuve también en una conversación parecida, eran de Centraland, una de esas plataformas metaversas que comentas, de una conocida marca de cervezas, que tú entras allí y pides la cerveza. No acaba de entender yo cómo se probaba la cerveza digital, pero es cierto que compré una cerveza y al cabo de una hora pues vino alguien a mi casa a traer la cerveza, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ese tipo de sensaciones, incluso de compra y de crear cierta necesidad, pues es algo que va a ocurrir. No entro, obviamente, en todos los temas de pago, de identidad, que obviamente sean debates apasionantes. Sí. Bueno, hasta que tengamos la posibilidad, ¿no?, de imprimir en 3D la propia cerveza en casa. Eso será un tema rápido y te la tomas en el momento, ¿no? O la propia hamburguesa. Muy bien, pues muchas gracias. Pues pasamos ya, si os parece, a la última pregunta que teníamos planteada originalmente. Está relacionada con la experiencia del usuario y si es necesario plantear algún tipo de modificación en el marco jurídico de cara a la protección de los usuarios en el metaverso. Bueno,
sí que también intentaré ser breve, pero a mí este punto me parece crítico, ¿no? Está relacionado también, como comentaba Aurelio, el día 15 hay también otra mesa de presentación de la Cátedra de Madrid que habla de riesgos, y cuando hablamos de experiencia de usuario, aparte de los propios derechos, yo pienso también en los riesgos, ¿no? Porque al final estamos entrando en mundos todavía no muy explorados de qué ocurre si tengo durante 15 horas al día esas gafas de realidad aumentada, incluso llega un momento que seguramente pueda perder noción de la realidad, ¿no? O sea, al final ya, incluso en mi memoria, pueda no recordar de si determinadas cuestiones ocurrieron en el mundo físico, en el mundo real, en el mundo digital, estamos en ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo, como estamos comentando, estamos hacia una experiencia de usuario inmersiva, que cambia de manera radical esa pantalla 2D que tenemos ahora mismo. De hecho, lo buscamos hoy en día cada vez más. Cuando diseñamos nuevos productos, incluso en el ámbito industrial, la experiencia de usuario es uno de los inputs fundamentales para definir ese producto, ¿no? Ya no solo es una cuestión tecnológica, siempre hablamos de tres cosas, que son pues un buen modelo de negocio, obviamente, hoy estamos en la mesa relacionada con ello, la oportunidad tecnológica, y aquí estamos hablando de que disponemos de unas tecnologías que hace solo 2 años no teníamos, pero el tercer punto es la experiencia de usuario. Tenemos que hacer, obviamente, productos que interesan a nuestros usuarios, y para eso, cuanto más les convenzamos de la apetencia, de la necesidad, de la ansia de tener nuestro producto, pues obviamente nos va a ir mejor, y eso ahora va a tener un límite al final jurídico que llega a los propios derechos de la persona, y en ese sentido pues yo creo que obviamente sí habrá mecanismos de regulación. Por dar una anécdota también en un minuto, ahora estamos en un tema muy colateral hacia el metaverso, porque comentaba al principio, es una tecnología fundamental que son los temas de inteligencia artificial. Se está debatiendo el reglamento en el Parlamento justo estos días. El viernes tenía oportunidad de hablar con alguna de las personas que están ahí, y entonces se está debatiendo cuáles son pues aquellos riesgos inadmisibles, ¿no? O sea, fundamentalmente el reglamento, y sería objeto de otra mesa, pues está definiendo qué se puede hacer, ¿no?, con inteligencia artificial. Pues de los riesgos más inadmisibles, o sea, que la Comisión Europea no va a permitir, es justo el intentar influir de manera subliminal, al final, en los comportamientos humanos a través de inteligencia artificial. Y obviamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de metaverso. O sea, yo creo que ahí va a haber límites que hasta ahora no estamos planteando, de cómo incitamos determinada capacidad de compra. Cuando se habla de los riesgos o la nueva regulación que tiene que tener una nueva tecnología, es fundamental, y para eso Europa creo que exporta regulación y supervisión a todo el mundo, pero también muy necesario. También otro día estaba leyendo un artículo, un informe, creo que era un instituto australiano, de la diferencia que hay entre Europa, China y Estados Unidos en algunos temas, y sobre todo cómo está liderando. Entonces, a mí, aparte de mitigar los riesgos, que ya has comentado gran líneas, también es cómo aumentamos las oportunidades, ¿no?, las externalidades positivas. Cuando hablamos siempre de ciberseguridad o protección de datos, no estamos a veces pensando en cómo podemos sacar el mayor partido de los datos que se generan, pensando en el bienestar de los ciudadanos. Entonces, yo creo que esa parte es fundamental también, no solo intentar controlar con lo que tenemos, sino también aumentar de una manera segura. Una parte fundamental para mí del avance en la regulación es la identidad digital soberana, que Europa también ha sacado el Digital Wallet, y eso abre un punto fundamental, que somos gestores de nuestros datos. Entonces ahí sale también un cambio enorme, que no solo de nuestros datos, de algo que en la sociedad digital a veces no pensamos mucho, que es nuestra reputación digital. Ahora mismo nuestra reputación digital está cerrada en Uber, no sé si utilizáis Uber, Cabify, todos, seguro que mucha gente. Si no sois conscientes, tenéis una reputación, y como la rompáis, y sobre todo otros países nos van a buscar, ¿no? Y como conductor, si tienes una reputación y bajas, estás fuera del mercado. Y pues podemos ver muchas aplicaciones donde, pues, marketplaces. Entonces, la gestión de esa reputación para mí es un tema fundamental, no solo gestión, sino educación. Y sobre la usabilidad, el reto siempre que hay es usabilidad-seguridad. Gracias a la privacidad y técnicas como pruebas de conocimiento nulo aumentan la usabilidad, preservando la seguridad. Y el reto para mí va a ser cómo le damos privacidad y utilidad, ¿no? Que si cerramos todo, es todo cerrado, pero no estamos maximizando la potencial que tiene esta economía basada en datos. Pues sí, pues igualmente, totalmente de acuerdo. La experiencia de usuario dentro del metaverso, al final, es la propia experiencia. Y eso tiene riesgos o una necesidad de protección
adicional a la que ya tenemos hablando de los usuarios. Si volvemos un poquito atrás, hablando de comunidades descentralizadas y autónomas, bueno, con la promesa de portarnos todos bien sería suficiente dentro de esa comunidad, pero es verdad que hay ciertos aspectos que componen los derechos fundamentales que sí que tienen que estar, por lo menos, previstos. Es cierto que a veces la regulación no plantea una ventaja competitiva con el resto de países cuando reciben inversión y a lo mejor no tienen una regulación específica en distintas materias, pero luego la transparencia, el cumplimiento normativo, después de los años hace ver que las compañías europeas son como mucho más estables y potentes en ese ámbito, ¿no? A pesar de tener que cumplir con muchas más regulaciones. Pero estoy absolutamente de acuerdo en que el punto nuclear, si yo tuviera que concluir en cuanto a la protección de los usuarios, deriva en la identidad. En la identidad, en su componente de identificación unívoca, quién soy yo, la persona, y con eso voy a todas las plataformas o protometaversos porque me identifico de manera unívoca. Luego mi identidad digital o mi huella digital, cuál es mi rastro que voy dejando, mi categorización, mi calificación, mis distintas calificaciones dentro de este universo virtual metaverso, y luego la interacción o la interoperabilidad, más bien la interacción con otras identidades, que no olvidemos que nos vamos a encontrar dentro de, como decía también Luis Ignacio, dentro del mundo metaversico, que son las identidades robóticas. Entonces, si yo permito que mi identidad real se modifique en un avatar, porque a mí me gustaría entrar en un metaverso siendo Brad Pitt, pero lo ideal es que yo entre necesariamente siendo Rodrigo y con mi aspecto físico, ahora comento una cosa como polémica, ¿no? Ahora lo podemos debatir, pero exactamente con mi aspecto físico igual que el que tengo en el mundo real. Eso lo que evitaría es problemas para mí, pero también problemas para el resto de usuarios dentro del mundo. Mira, pues por generar un poco de controversia, ya sabía yo que... Sí que creo que es necesario no poder copiar imágenes de otros ni utilizar imágenes de otros. O sea, que yo no pueda ser Brad Pitt porque para eso tienes su imagen. O que no pueda ser tú porque te estoy usurpando tu identidad. Pero a mí me parece muy necesario, en eso los que habéis jugado, o en el día a día todos tenemos personalidades dentro de que tenemos un DNI, ¿no? Que es el DNI, yo me identifico cuando me lo piden, pero yo tengo mi identidad y mi personalidad en mi trabajo, en mi grupo de amigos. Ahí estaba jugando al baloncesto y para ellos no soy Carlos, tengo un apodo. Y es que además algunos no conocen ni mi apellido, porque no hace falta nada más y tienes una forma de comportarte. Pues creo que en el metaverso tenemos que juntar la parte de veracidad, pero también tenemos que tener ese anonimato con trazabilidad y veracidad, una vez más, que no significa que yo no estoy identificado, sino que yo me identifico cuando considere, pero por detrás saben que soy una persona validada, que estoy fuera de la ley de blanqueo de capitales, pero que no tienes por qué saber que soy Carlos, si estoy en un juego. Pero que soy una persona que, una vez más, paga mis impuestos, tengo mi identidad europea. Es alguien respetable. Claro, bueno. yo por buscar un consenso, creo que la complejidad del metaverso es que el yo digital se sofistique. O sea, al final ese yo digital no puede ser necesariamente pues mi aspecto actual, porque obviamente además si quiere ser Brad Pitt, seguramente pues Brad Pitt tiene unos derechos y habría ahí algún problema, pero si tengo que pueda tener a lo mejor diferentes avatares. De hecho en la práctica pues podemos tener, como dices, un ámbito profesional y un ámbito personal, ¿no? Pero sí es cierto que relacionado más con la privacidad, y además me quedo con algo que comentaba Carlos, o sea, siempre cuando vemos estos temas de datos siempre lo enfocamos, y es un aspecto también básico del fundamento jurídico europeo, siempre con esa garantía de derechos, ¿no? Pero quiero darle la vuelta y al final tenemos que verlo, como comentaba también Carlos, con esa oportunidad de innovación, ¿no? Porque tengamos cuidado y nos quedamos solo en lo primero, y no seré yo quien no diga que no hay que garantizar los derechos, pues al final nunca vamos a ser competitivos con Estados Unidos o China, ¿no? Entonces, en ese sentido de utilizar mis datos como algo también que puedo intercambiar, y que al final que puedo, pues el fondo es como pues el dinero que puedo tener en mi cuenta corriente, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que puedo, pues en un momento dado
o tener determinadas identidades que incluso podría alquilar en un momento determinado, otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí es cierto, y ya como comentaba Rodrigo, tienes algo controlable. O sea, yo el miedo es que tú en un momento determinado, por contar una anécdota también muy práctica, el otro día a raíz del libro que hemos hecho del metaverso, contactaba con nosotros un abogado argentino, de un caso real, que tenían un problema porque una persona de Argentina había establecido, pues a través de esas plataformas metaversicas, una relación pues ya más allá de la amistad con en principio pues un avatar masculino, con una chica de Estados Unidos, y entonces en teoría se habían casado en el metaverso y estaban buscando cómo regularlo. Y el problema es que después quedaron físicamente y el chico argentino era una chica. La chica no le importaba, además. Sí, sí, sí. Y entonces al final llegamos a unas relaciones que parecen de culebrón, que superan la realidad, y la discusión, y era lo que nos planteaban, era cuál sería la regulación jurídica de esas relaciones ya personales en el metaverso, ¿no? Entonces, y estamos solo empezando. O sea, yo creo que el tener la entidad que cada uno quiera es fundamental. Para mí esa parte es muy interesante, y para abrir que es para mí los datos no se alquilan, sino das derecho de uso. Y a ser posible que se muevan poco, ¿no? Que se muevan los algoritmos. Pero para mí muy interesante en esas relaciones los datos generados por ambos de quién son. Porque no es de cada uno, sino los han generado entre una relación. Pero bueno. Separación de bienes de datos. Dependerá si estamos hablando de un modo descentralizado o centralizado, los datos que va generando cada uno de los usuarios. Pero bueno, ese es otro debate interminable. En cuanto a la identidad, identificación y huella digital, si queréis, y yo estoy de acuerdo con vosotros, pero mi percepción es que la única forma de condenar un gesto ilegal, ilegítimo, no ético dentro de las plataformas metaversas no va a ser ir a la cárcel dentro del metaverso. Lo que va a ser es te voy a condenar cerrando tu cuenta para que jamás puedas acceder, porque esta es tu vida ahora, ¿no? Entonces, si se permite la diferente identificación, no identificación, y distintas identidades, sí, pero empiezas a jugar, si todas parten de la identificación. Arriba, pero que es que no me puedo llegar a mi identidad, pero yo soy verificado, pero la gente no llega a mi identidad, no sé que yo lo permita. Yo tengo diferentes que, por supuesto, tienen un punto. Claro, ahí si me permitís, claro, yo creo que habría dos debates, ¿no? O sea, por un lado, y con todos los abogados en la sala, o expertos juristas, o sea, yo creo que sí creo que un acoso, por ejemplo, como se ha planteado en algún momento en el metaverso, para mí, en un momento dado, sí puede ser un acoso real, pero es una percepción más de tecnólogo en ese sentido. Y la cuestión es cómo, y ya también lo que se nos preguntaba, cómo tienen que evolucionar las leyes actuales para que también pues sean conscientes en estos entornos digitales, porque, claro, al final, y lo comentábamos yo creo en nuestras primeras intervenciones, o sea, uno de los grandes debates que se plantea a los juristas, como los que estáis hoy aquí, es qué es diferente el metaverso desde el punto de vista jurídico respecto a la realidad digital. Y ahí sí creo que el ámbito de la identidad, tengo la intuición de que va a ser algo mucho más relevante. Porque estoy de acuerdo. Realmente... Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias a todos. Tenemos unos minutos para que podáis hacer preguntas o consideraciones necesariamente muy breves y que serán respondidas también muy brevemente por nuestros invitados. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante lo que han planteado. Como un poco la mesa de debate era sobre nuevos modelos de negocio y el marco jurídico, sí que me gustaría hacerles una pregunta a los tres, y es el factor que no han planteado del tema de la tributación en el metaverso. Gracias. Bueno, ese es un tema también controvertido y difícil de afrontar por el momento, porque no estamos, yo creo, en una posición suficientemente madura. Pero desde luego la agencia tributaria, por ejemplo, lo que ya ha planteado es que las ganancias patrimoniales o desde luego toda la actividad dentro del mundo virtual va a estar sometida a tributación. Y en términos, por ejemplo, de tributación indirecta, consideran, por eso os decía antes que hay ciertas consideraciones en cuanto a la propiedad de los activos cuando estamos hablando de NFTs,
ellos consideran que no son un activo como tal, sino prestaciones de servicios por medios electrónicos y que como tales deberán tributar. Esa es la posición que hemos obtenido y que todavía tenemos de la agencia tributaria, pero lo que yo pienso es que todavía tiene que evolucionar, o a lo mejor lo hace de manera paralela, tiene que evolucionar la propia madurez de las tecnologías, de los metaversos, de los protometaversos, de los activos, de las prestaciones de servicios, y luego incidir, porque va a ser así, en la tributación o no de todo el tráfico que haya dentro de estos metaversos. Claro, en esa línea, yo creo que también es pues un leitmotiv de lo que hemos ido comentando. Yo creo que sí hay una evolución de lo que está ocurriendo en el mundo digital también. Y entonces yo recuerdo muchas discusiones que hemos tenido con las plataformas digitales. Al final es el follow the money, ¿no? También, ¿no? O sea, al final hay que saber, porque hay un principio de territorialidad fundamental, porque además a poco que empieces a pensar en unas horas, enseguida ya nos sale un modelo de que al final situamos determinados activos en paraísos fiscales y entonces empezamos otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final es complicado. Entonces, yo creo que hay que seguir al dinero y saber quién está teniendo el beneficio. Y por abrir otro debate interesante y además relacionado con el tema de propiedad industrial, hombre, hoy todavía no, pero a mí lo que estamos empezando a hablar de si las máquinas pueden inventar y pueden ser dueñas de determinado tipo de propiedad industrial, es que llegará un momento que incluso puede haber mecanismos como las DAOs, no deja de ser una entidad que nos hemos generado basado en smart contracts, blockchain, que al final acaba siendo todo tan tecnológico, pero tendrá que haber alguien detrás que tenga ese beneficio, ¿no? Yo ahí ya admito que no es mi tema, el tema de la tributación, pero desde el punto de vista de propiedad industrial sí estamos llegando a esos debates, ya que al final acabamos teniendo una propiedad que puede llegar, está hablando a 10 años, asociado a determinadas máquinas, determinados robots, ahí es donde también podemos tener el debate. Bien. Por aportar con un lado, o sea, con una visión un poco más out of the box o fuera de lo obvio, y no sería tributación, por así decir, formal, sino la tributación de las DAOs y lo desarrollo. Dentro de las DAOs hay una conversación ahora que pasa con la gente que trabaja para DAOs, que no tiene fondos, o sea, mutual funds, fondos de pensiones. Sí. Entonces se ha planteado ya varias DAOs que van recogiendo un porcentaje del trabajo que cuando la DAO al final es una cooperativa, recibe fondos y la DAO con diferentes mecanismos distribuye fondos en función del trabajo o aportación. Pues se ha planteado cómo se pueden poner esos smart contracts, que un pequeño porcentaje vaya a bolsitas, pots, que alimente desde la formación o a la gente que entra nueva o si tiene algún tipo de baja laboral, están haciendo ya también seguros de DAOs, ¿no? Entonces, que para mí es muy parecida a la tributación actual, pero de otra manera. Y hay otra parte de tributación que me parece muy interesante, que es para infraestructuras digitales, que es Gitcoin. Gitcoin empezó, bueno, es un protocolo que dice que quiere ayudar a generar el nuevo Internet de manera colaborativa. Entonces también va teniendo pods o bolsas y parte de eso están saliendo de otras DAOs, donde lo que hacen son grants, propuestas de retos para que gente que también se decida se lo lleve y al final están pagando trabajadores. Pero al final ese dinero sale de sacar un porcentaje de otros proyectos que a lo mejor son financieros, porque ya tiene el smart contract, está hecho para que vaya alimentando con una serie de reglas. Entonces es un tipo nuevo de tributación, pero las propias comunidades están pensando también cómo tienen esa evolución, ¿no? Muy bien. Por allí al fondo hay una pregunta. A ver, mi pregunta es, viendo el panorama actual con la inflación y la subida de los tipos de interés, el tipo de moneda que se utilizará en el metaverso, ¿crees que será algún tipo de moneda digital del Banco Central o sería algo más descentralizado mediante tokens o, por ejemplo? Las dos. O sea, y si estás siguiendo un poco el caso con Silicon Valley Bank, el follón que ha habido con USDC, que por tener parte de la parte del colateral de 1 a 1 en un banco tradicional, pues de pronto ha tenido un arbitraje, ha tenido un sustazo y ahora de ahí está cayendo. Dices, y te pregunto a ti como usuario, ¿estarías a gusto de tener todo en DAI, en un metaverso, o querías tener todo en otras monedas, no? Pues probablemente vamos a ver cómo tenemos varias monedas y para mí la gracia va a ser una parte muy interesante es
cómo vas a tener un monedero y asistentes digitales, mitad humanos, empresas y también inteligencia artificial, que nos ayuden a toda esa complejidad. Y lo desarrollo 2 puntos más. ¿Cómo vas a gestionar tus planes de fidelización en el metaverso? ¿Planes de fidelización o cómo vas a gestionar a gente que te quiera dar servicios y bienes por tus datos en el metaverso? Es inviable manejarlo. Entonces, bueno, la respuesta es que vamos a tener una mezcla y para mí la pregunta muy interesante es cuál va a ser nuestra capa de gestión para que sea accesible a todo el mundo de usabilidad. ¿Las preguntas? Don Manuel. Hemos aprendido una barbaridad. Y sobre todo hemos sido cada vez más conscientes de la cantidad de problemas que hay detrás. Aplicar el razonamiento, la duda, el pensamiento y el razonamiento te obliga a plantear problemas para poder llegar después a respuestas. Hay un tema que habéis dejado caer nada más, lo dejo caer yo también nada más, cómo va a interaccionar el mundo real con el mundo del metaverso. Pero hay otro que sí que me gustaría, si pudiera conocer vuestra opinión. Habéis hablado de la centralización, descentralización, los inconvenientes y las ventajas. Cuando yo quiero entrar en el metaverso, quizá el tema no es la centralización o descentralización. Lo que a mí me preocupa es qué tipo de interacción va a haber entre los diversos metaversos, si va a haber protocolos, si no va a haber, si voy a meter, me voy a meter en un metaverso y ese metaverso desaparece algún día, ¿qué pasa? Sí, es una buena pregunta, Manuel. Yo, además, si me permites, empezando por lo que dices al comienzo, o sea, nosotros sí dedicamos tiempo a este tema, obviamente, pero nos damos cuenta de que necesitamos casi todo vuestro conocimiento jurídico en un momento determinado para abordar alguno de los retos, porque a lo mejor, comentaba al principio, si tenemos esa percepción de que en este momento todavía estamos a tiempo de regular pues, Web3 o lo que estamos planteando en el metaverso, que no ocurría cuando lanzamos Internet, pero si vemos que en muchos de los aspectos pues hay que ir un poquito más allá de la propia regulación digital que estás comentando. Entonces, claro, por traer además otra complejidad de lo que estás comentando, Manuel, es que, no lo hemos comentado hasta ahora, pero este es el negocio más grande del mundo, que es el mundo digital. O sea, las empresas que más valen en bolsa, pues las 6 primeras son las empresas que están detrás de este negocio, ¿no? Entonces, pues en el fondo hay bastantes intereses detrás para hacer o no interoperable esa cuestión, ¿no? Lo mismo que había empresas como Google, que siempre quiso que a lo mejor que los smartphones fueran interoperables porque llegó tarde, pues Apple pues tiene ahí sus sistemas operativos cerrados, ¿no? Entonces, si tienes una aplicación hoy en día en Apple, pues no puedes ir al sistema Android de Google, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, como mínimo, desde el ámbito europeo, si tenemos que intentar aumentar esa interoperabilidad. Mira, lo de centralizado o descentralizado, que como comentamos, puede haber cierta discusión incluso regulatoria, como has comentado, de lo que puede ser más interesante, pero yo creo que sea interoperable, aunque vaya en contra de algunos intereses empresariales puros, sí creo que tenemos que ir a ello. Y además, porque cada uno de los temas comentado tiene que tener una facilidad de usuario, porque también estamos pensando en que mira, los niños son nativos digitales y ya con 8 años están entrando, pero obviamente mucha parte de esa población que no es nativo digital va a tener dificultades para entrar en una de estas aplicaciones que no es evidente, y tenemos que tener esa garantía y confianza, ¿no? Que eran un poco los debates también que hacíamos en el Mobile World Congress hace 2 semanas. O sea, al final es que si yo tengo incluso no solo mis datos en la identidad que estamos y que podemos dudar mi privacidad, que tengo mi dinero en una de esas monedas que estaba comentando Carlos, pero tiene garantía de que las pueda sacar como si fuera un banco, ¿no? Y no porque la tenga en el banco del metaverso, pues obviamente pueda tener esa pérdida. Entonces, yo creo que en ese aspecto, y ahí también me mojo un poco más, sí creo que ahí digamos las administraciones, empezando por la propia Comisión Europea, tiene que mover ficha, porque es posible que el mercado nos lleve hacia mecanismos que no sean interoperables por definición. Dos de los puntos, continuando lo que dice Luis Ignacio, que me parece súper interesante. Uno es la interoperabilidad. Internet no es interoperable, ya hemos visto. O sea, Facebook, Apple y Android no son interoperables, es la parte de la aplicación, tiene que hacerla compatible para ambas. Y la identidad, porque depende de qué proveedor de identidad tires, ¿no? Internet, nos gusta o no, está yendo a más silos.
Se está dividiendo por el tema geopolítico y luego la otra pregunta es que Internet, que es un conjunto de redes, también tiene intranets y las intranets tampoco son interoperables, entre comillas, pero tampoco son accesibles, que podríamos hablar. Para mí el tema que cambia con el metaverso Web3, si evoluciona con la parte de identidad digital, es justo la identidad digital que ya no está embebida en las aplicaciones, sino es soberana. Con lo que yo antes me tenía que identificar en diferentes redes, pero es que ahora mismo yo voy a ir con mi identidad y mis datos a identificarme en esas redes, con lo cual mi identidad no está en esa red, sino la llevo yo, que para mí va a ser el punto necesario de interoperabilidad. Luego, cuando hablas con chavales, es muy interesante, chicos, chicas, que te dicen, ¿para qué quiero ser interoperable entre Roblox y Fortnite? No tiene sentido. Lo que quiero es que pueda identificarme de la misma manera, pueda tener mis datos para que me propongan amigos o juegos o cosas basados en mis datos, pero es que a lo mejor no tiene sentido que mi jersey de 8 bits sea interoperable con otro de otro lado, ¿no? Que es lo que le llamamos a tener sentido. Y la parte de datos, ¿qué pasa si un metaverso se cae o desaparece? Es súper interesante porque ahí pasamos un modelo en el que o pagamos porque procesen y almacenen nuestra atención, perdona, damos nuestra atención para que procesen y almacenen datos o asumimos que alguien tiene que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿quién lo paga? Bueno, y un detalle sobre lo que los dos estáis diciendo, que estoy completamente de acuerdo. Si consideramos como la identidad el número 1, la ciberseguridad número 2, pues la interoperabilidad en términos de que justo lo que tú decías, ¿no? Que yo pueda ir con mi identidad en un funcionamiento más o menos razonable a las distintas plataformas, pues sería el número 3. Pero mi opinión es que fuera todo interoperable, porque si ahora tenemos un puzzle, que es verdad, en los distintos conceptos e interpretaciones, un puzzle todavía recién sacado de la bolsa, y lo que queremos es un puzzle completamente hecho y realizado cuando estemos hablando del metaverso en términos generales, lo ideal es que sea interoperable. En los términos de identidad, en los términos técnicos, donde yo tenga una pasarela para ir, ¿no? Así lo visualizo, de un metaverso a otro, y hasta podamos hablar del multiverso, que ya en las películas de ciencia ficción están hablando sobre el multiverso, dentro de 30 años se hará realidad, temporalmente, distintos metaversos que confluyen en un multiverso en distintas épocas de los avatares o de las... iba a decir una cosa un poco más polémica, pero no. En distintas épocas temporales y confluyen solo en un único metaverso o multiverso. Muy bien. Si os parece, lo dejamos aquí. No sé si Aurelio quiere decir algo. Pues entonces ya cerramos. Podemos invitar a todos los presentes a tomarnos una cervecita y unos panchitos. Muy bien, pues cerramos el acto. Muchas gracias.